Bueno, pues tenemos, en la primera mesa habréis visto que teníamos 5 comunicaciones, seguimos teniendo 5 comunicaciones, pero una de las ponentes se encontraba un poquito indispuesta esta mañana y nos ha pedido si por favor, de manera excepcional, podía, porque quería presentar la comunicación y a nosotros también nos interesaba y lo va a hacer de manera virtual, ¿vale? Sabéis el tiempo, ¿no?, que hemos establecido, que por favor ajustaros al tiempo, 8 o 9 minutillos para dejar luego espacio para preguntas. Y vamos a, si os parece, hacemos todas las comunicaciones y al final hacemos un espacio para preguntas, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar va a intervenir María Delgado Montes, del Comité de Ética Asistencial Córdoba Norte, que nos va a hacer una presentación titulada Entre sondas, nutrición y decisiones, recomendaciones bioéticas en demencias avanzadas, recomendaciones para la nutrición enteral en demencia avanzada. No sé si está mal. No, es que venía doble título. Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos. Gracias a la estrategia de bioética y a la escuela por permitirnos exponer nuestro trabajo, ¿no? Esta es una de las recomendaciones que hemos hecho desde el Comité del Área Sanitaria Norte. Esto es lo que vamos a tratar, ¿no?, la agenda principal. ¿Qué es lo que nos planteamos cuando hicimos estas recomendaciones? Pues el objetivo, ¿no?, era ayudar a los profesionales y a las familias cómo mantener la relación. Este tipo de problemas, ¿no?, pues distorsionaban mucho la relación que se establecía. Estaba pensado estas recomendaciones tanto para profesionales sanitarios como pacientes como familiares. La cronología que seguimos para llevar a cabo estas recomendaciones, pues en principio todo que se ajustará a marco legal, ¿no? En Andalucía, pues la ley del 2010, la ley de derechos y garantías de dignidad de la persona en el proceso de muerte digna, ¿no? Buscamos evidencia científica que avalara estas recomendaciones. ¿Qué nos dijo esa evidencia científica? Pues bueno, que no mejoraba la supervivencia, que no mejoraba el estado nutricional, que sí que había muchas complicaciones y riesgos y que tenía un impacto significativo en la calidad de vida de estos pacientes. Pues basándonos en eso, pusimos el objetivo, ¿no?, en las consideraciones éticas, basándonos en los 4 principios éticos, pues en la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Ahora teníamos que establecer un lenguaje común, ¿no?, evitar los términos y la terminología para que existiera una comunicación efectiva entre pacientes, sanitarios y familias, ¿no? Eso pues permitía que se tomaran unas decisiones informadas, que verdaderamente se comprendiera qué era el lenguaje que estábamos utilizando y cuáles eran las actividades que se iban a llevar a cabo. Y eso pues derivó en unas cuestiones prácticas, en cómo se iban a abordar esos pacientes que fueran ambulatorios, aquellos pacientes que estuvieran en primaria o que estuvieran en su domicilio, aquellos pacientes que estuvieran ingresados o que acudieran a urgencia, y cómo se iba a hacer la transición al alta de los pacientes que habían estado hospitalizados y se fueran o bien a su domicilio o bien a la residencia. ¿Qué es lo que establecimos? Pues unos algoritmos que nos ayudaban a la toma de decisiones tanto a la familia como a los sanitarios. ¿Qué nos permitió eso, no? Pues proporcionar eficiencia y precisión a la hora de esa toma de decisiones. ¿Cuáles fueron los resultados de estas recomendaciones? Pues que se estandarizaron conceptos. Cuando hablábamos de nutrición enteral, cuando hablábamos de sonda nasogástrica, cuando hablábamos de sondas PET, de que no mejoraba la supervivencia, de que había algunas dificultades, eso hizo que todos estableciéramos el mismo lenguaje y supiéramos a lo que nos estábamos refiriendo, ¿no? Y establecimos unos planes de cuidados que también ayudaba a la familia y al profesional sanitario que tuviera que encarar esta situación, cómo abordar esas cuestiones prácticas, algo que respaldara cómo llevar a cabo eso. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, porque al implementar estas recomendaciones en el área sanitaria norte, garantizaron una atención de calidad y centrada en el paciente, estableciendo un enfoque multidisciplinar. Y al establecer una deliberación profunda sobre este tema, vimos que se garantizaba la toma de decisiones que respetaba y no se vulneraba ninguno de los valores éticos fundamentales.
Esto estaba muy bien, ¿no? Nosotros el comité llegó a implantar estas recomendaciones, pero ahora había que darle una difusión, una divulgación, ¿no? Pues a través de los medios de comunicación de los que disponía el área. Tenemos el canal de profesionales, donde todos los profesionales conocen estas recomendaciones, y también un canal de participación ciudadana, donde también se le dio difusión a estas recomendaciones. Además, pues dimos formación en todas las unidades de gestión clínica del área para que conocieran el protocolo y si en algún momento pues tenían alguna duda o tenían algún conflicto, que podían acercarse al comité y los ayudábamos en esa toma de decisiones. Información a las familias y a los centros residenciales. Hicimos una jornada donde este protocolo, estas recomendaciones, se le enseñaron a los centros residenciales que tenemos en el área, además de a los profesionales como a las familias. Y luego también, continuamente, como mantenemos un canal abierto, pues asesoramos y damos apoyo tanto a familias como al personal sanitario, ¿no? Que sobre todo en las dudas que les puedan surgir en estos temas. Y este es el equipo que hemos elaborado estas recomendaciones, ¿no? El mejor equipo de profesionales comprometidos con la calidad, el trabajo en equipo y la corresponsabilidad. Y muchas gracias. En segundo lugar, Nani Martínez va a presentar una comunicación en nombre de varios miembros del Comité de Ética Asistencial Granada Nordeste sobre la supresión de datos en la historia clínica sobre concepción de embarazo mediante técnica de reproducción asistida, a propósito de un caso. Bueno, pues buenas tardes y de nuevo pues sumarme a los agradecimientos a la organización de las jornadas por haber aceptado nuestra comunicación. Nosotros nos llegó al Comité de Ética una solicitud por parte de la Unidad de Gestión Clínica de Documentación del Hospital de Baza y, bueno, en una primera valoración entendimos que era un caso pertinente de abordar por el comité y, bueno, pues empezamos el procedimiento de deliberación siguiendo el método de Diego Gracia. El caso era de un hijo que había sido concebido mediante técnica de reproducción asistida con semen de donante. Y la familia, los padres solicitaban, bueno, en cada visita que iban al hospital con el niño por cualquier tema de problema de salud, pues en los informes clínicos aparecía la información relacionada con la manera de haber sido concebido. De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos pues se garantiza, ¿no?, el derecho de los pacientes a la rectificación y cancelación por razones de privacidad y por razones de cancelación de sus datos y por razones de privacidad solicitan estos padres que ese dato de la concepción por donación, de haber sido sometida a la madre a una técnica de reproducción asistida y de haber sido el hijo concebido mediante donación de semen, sea eliminado en ambas historias clínicas, tanto en el de la madre como en la del hijo. En España, la Ley 14/2006 garantiza el anonimato del donante y la confidencialidad del procedimiento dentro de lo que son las terapias de reproducción asistida. Y, por otro lado, también sabemos, bueno, la historia clínica debe contener información relevante para la salud del paciente, pero no necesariamente todo dato biográfico. Entendimos como valores en conflicto el valor de la autonomía y la intimidad, como el derecho de la familia a decidir sobre la privacidad del origen del hijo, y teniendo en cuenta que todo lo que relacionado con las técnicas de reproducción asistida compete al ámbito íntimo y sexual de las personas, por lo cual no tienen que estar garantizada la intimidad al máximo nivel. Otro valor es de la veracidad y transparencia clínica, que es el derecho y deber que tenemos los profesionales a disponer de una información completa, actualizada y veraz para poder ofrecer una atención sanitaria adecuada. El valor de beneficencia y no maleficencia, en el sentido de no evitar todo daño emocional o estigmatización a ese menor, incluso a la madre también, por haber sido expuesto necesariamente su origen biológico, y de justicia y legalidad por el hecho de tener que cumplir con las normativas sobre historia clínica y confidencialidad de datos sensibles. Los cursos de extremo de acción, pues son un poquito muy claros: eliminar toda referencia de la historia de ambos, de madre y de hijo, de su origen por técnica de reproducción asistida, así se
se accedería a la petición, pero podemos caer en el riesgo de ocultar información relevante para la salud futura del menor, sobre todo relacionado con temas genéticos. O mantener siempre visible esta información en todos los informes, lo cual se prioriza la transparencia clínica, pero vulnera directamente la intimidad del menor y puede causar daño. El curso óptimo que planteamos fue mantener la información en la historia clínica estructurada, aunque se dejará constancia con siglas registradas, y evitar que aparezca de manera automática en los informes de asistencia general, salvo que sea clínicamente relevante para el episodio asistencial, siendo conscientes de la complejidad que esto puede llevar en un momento dado, ¿no?, a la hora de la verdad. Entendemos que este curso óptimo permite respetar la confidencialidad e intimidad del menor y de la madre, y garantizar que los profesionales tengan acceso a la información si es necesaria, evitando así la exposición innecesaria del dato en informes rutinarios. Las pruebas de consistencia en temas de legalidad en España, el derecho a la investigación, a la filiación biológica está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, gozando del amparo constitucional, excepto en los casos de utilización de terapia de reproducción asistida, en el que la confidencialidad del procedimiento tiene que estar garantizada, así como el anonimato de los donantes, en este caso del donante de semen. Y respecto al uso de abreviaturas y siglas en la historia, no es que sea un acto ilegal per se, pero sí es cierto que está fuertemente desaconsejado por razones de seguridad del paciente y claridad en la comunicación clínica. Sabemos que a veces una misma sigla en determinados servicios pueden significar una cosa y significar en otro otra. Con lo cual se recomienda robustamente que las siglas sean estandarizadas y ampliamente conocidas para evitar errores y confusiones y eventos adversos. Nosotros defenderíamos este curso en cualquier medio y por lo menos a corto plazo, mientras no cambie la ley de terapia de reproducción asistida, que puede cambiar, como ha ocurrido en otros países, en el que ya no se tiene por qué garantizar el anonimato de los donantes y el derecho a conocer su origen biológico de los hijos está siendo reconocido, pero por lo menos en nuestro entorno entendemos que esta propuesta no cambiaría. Esa sería la resolución en nuestro caso, pero sí queríamos hacer un par de consideraciones en cuanto a este tipo de casos. Los hijos concebidos por técnica de reproducción asistida en España, por lo menos en nuestro contexto, están aumentando, ya sabéis, de manera vertiginosa. Somos de los países con mayor ciclo de reproducción asistida del mundo, diríamos. Sin embargo, parece que no... la cantidad de hijos que están naciendo por estas terapias no está viniendo acompañada de una concienciación social, con lo cual todavía la familia recurre mucho a ocultar esta situación, como si esto todavía tuviera cierto estigma, ¿no?, entre las parejas que acceden a ella y luego el hijo que reconozca que ha sido concebido así. Esto hay que tener en cuenta que hay que aplicar todo a la normativa de la documentación clínica que determina la regulación. ¿Qué información, qué datos deben aportar la historia? ¿Qué datos se deben de quitar? ¿Quién decide los datos que deben estar? ¿Con qué objetivo?, ¿no?, y todas las consecuencias que puede tener. Todo esto, estas respuestas no pueden realizarse de manera arbitraria dependiendo de la persona. Esto tiene que estar vinculado al menos a 3 principios fundamentales que son los que determinan la regulación de todo lo relacionado con la historia. Una es la vinculación asistencial con el paciente, que está clara. La historia sirve precisamente para el fin último de la atención asistencial, si no sería imposible realizar esta atención, ¿no? Entonces, esto es fundamental, saber el contenido los datos que deben de contener y los que no deben de contener. El tema de la proporcionalidad, que marca en cada momento y en relación a cada situación el alcance y medida que puede tener el acceso a esa historia. Esto tiene que estar regulado también. Y la autonomía como el derecho de los pacientes a poder hacer uso de sus datos. La competencia, lo que hoy por hoy tenemos ampliamente consolidado, es que la competencia para determinar qué datos deben incorporarse y cuáles deben retirarse de la historia corresponde al profesional de medicina, teniendo en cuenta su trascendencia clínica para el conocimiento veraz y actualizado del estado de la persona atendida. El dato relativo al modo de concepción tiene indudable trascendencia clínica, por lo cual debe de estar en la historia clínica.
Ahora sí, podemos incluir notas confidenciales en la historia que indiquen que el dato solo debe ser consultado si es clínicamente pertinente. Es decir, no todos los datos deben de ser conocidos por todos los profesionales por los que pasa ese paciente. Se podrían plantear la existencia de módulos restringidos de información que, bueno, que de hecho ya en Galicia, por ejemplo, y en otras comunidades existen, ¿no? Y para determinadas cuestiones. Y, por supuesto, establecer protocolos institucionales para el tratamiento de datos sensibles como esto, porque es que son muchísimos casos. Y no podemos estar todavía con la ambigüedad de qué hacer, la confusión y la inquietud que genera entre los profesionales. ¿Se recomienda? A ver, esto lo recomiendan todos los profesionales implicados en estos temas, en los grandes grupos de expertos, y esto ya depende de lo que hablábamos, de esa concienciación cultural y avance progresivo, ¿no?, en temas de desarrollo moral y madurez moral de la sociedad. Se recomienda que los padres informen a su hijo de que han sido concedidos por estas técnicas. Pero claro, eso no puede ir, debe de ir acompañado de un apoyo psicológico en el caso que lo necesitaran. Parece que los niños que reciben esta información de manera más temprana, 3, 4, 5 años, lo asumen con total naturalidad, pero un niño en edad adolescente pues puede ser más traumático. Los niños mayores, las personas adultas mayores que han pasado por este proceso, hijos concedidos, ellos parece ser que la tendencia es que quieren saber su origen biológico. Y no hablamos ya del origen y conocimiento de quiénes son sus padres biológicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto solamente para crear reflexión y, bueno, un tema con el que nos encontramos cada vez más y que tenemos que ir pues teniendo claro todos los profesionales. Muchas gracias. Gracias, Nani. Bueno, pues en tercer lugar, María del Carmen Pérez Adrián, también en nombre del Comité de Ética Asistencial de Córdoba, que lo han presentado entre varios compañeros, va a presentar un protocolo para la toma de decisiones sanitarias en pacientes incapaces institucionalizados en centros sociosanitarios. Cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Primero, bueno, no se ve el nombre, así ahora. He puesto en rojo lo de pacientes incapaces porque aposta, está ya sangre puesto. Bueno, porque la Ley 41/2002 seguimos usando, ¿no? El término sigue vigente, lo hemos visto esta mañana, ¿no? Es la que nos circunda y nos ayuda a tomar decisiones en el ámbito sanitario en pacientes con diferentes capacidades o con diferentes capacidades. Y lo he puesto para dejar el nombre en rojo, esperando a que lo podamos cambiar, porque este tema, ahora os contaré por qué es especialmente sensible para mí como persona, y quería empezar por la casa por el tejado. Y las gracias van dirigidas a mis compañeros del Comité de Ética. Esto es una reunión de Comité de Ética y yo quería aprovechar que pronto me voy del Comité de Ética con todo el dolor de mi corazón, ellos lo saben, y quería dar las gracias a los que estuvieron y a los que están, que algunos están aquí, pues por respetarme, acompañarme, tener tanta paciencia conmigo y por enseñarme. Así que los que estén online, los que estuvieron y los que están, mis gracias, porque me siento súper orgullosa de lo poco mucho que hacemos, pero lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación, que es muy bonito lo que hacemos. Y después quería dar las gracias aquí a este grupo, como tantos otros grupos de personas con diferentes capacidades. Le he tapado la carita, ¿no? Son personas con discapacidad. Están en la puerta de un centro sociosanitario de allí en Córdoba. He dejado, si veis en medio la cara de chicote, tiene una capacidad diferente, tiene gafas, ¿no? Tiene una capacidad diferente visual en este caso. Y el que está con el corazón alrededor, que lo veis en la otra foto, es mi hermano. Mi hermano tiene una diferente capacidad desde que nació, por una enfermedad congénita, nació. Y bueno, pues los que somos profesionales de la salud y además acompañamos a estas personas, a personas que nos necesitan porque tienen diferentes capacidades, igual que todos nosotros. Él tiene muchas capacidades que yo no tengo y todo lo contrario. Pues aprendemos que nos necesitan a todos nosotros para que el mundo sea mejor y seamos conscientes de que tienen derechos como todos ciudadanos, como todos y cada uno de nosotros. Yo después me leí la ley 821, que ya le di mucha guerra al comité con ella y hice una presentación también en el comité, y me había leído muchas cosas que Carmen González, que no está aquí, había publicado.
me llamaba la atención, ¿no? Como la ley 41.2 no la cambia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando llega un paciente a urgencias, ¿no? Con diferentes capacidades y ahora ya es un discapaz, pero no tiene un tutor, digo, pero si la 41.2002 a veces nos cuesta, lo siento, voy a decir cosas que a lo mejor no son estéticamente amables, pero son como yo las vivo, nos cuesta. Mi hermano tiene una discapacidad, pero es capaz completamente de entender información sanitaria. Y cuando mi hermano va al hospital, esto fue hace unos meses, pues todo el mundo se pone de espalda a él y le hablan a mi madre. Todo el mundo. Y ahora ya menos porque su hermana algo tal, y digo, para. Vamos a contarle a que este entiende lo que le vamos a hacer o lo que le vais a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo de qué iba la sesión de la jornada, pues yo dije, a saco con mi gordi, allí voy y lo cuento. Como siempre, como lo que no conocemos, no lo diagnosticamos, no lo pensamos, pues esto vino de un caso de la realidad a la teoría, ¿no? Yo, además de miembro del Comité de Ética, cosa de la que me siento muy orgullosa, de otra cosa que me siento muy orgullosa es ser de médico de cuidados paliativos. Estoy ahí porque quiero, soy una friki de los paliativos. Nos ponen una hoja de interconsulta de una paciente que había ingresado en un servicio del hospital por una broncoaspiración. Esta paciente tenía un deterioro cognitivo avanzado de unos 10 años de evolución y la única información que nos dan es que se va a su casa, que su casa es un centro sociosanitario, una institución, donde lleva residiendo un tiempo. Esa es la información que teníamos, ¿no? Bueno, pues vamos a valorarla, a ver qué pasa, porque nadie nos da más información del caso. Cuando llegamos a la institución nos recibe el personal de enfermería y nos dice que, y bueno, ¿y quién representa a esta mujer? ¿Cómo está? Bueno, primero, ¿cómo está ella? Pues ya está bien, va comiendo un poquito, traga algo, a veces tose, pero bueno, ¿no? El tema de la sonda que acaba de comentar la compañera, pero bueno, no está mal, está como siempre, no está quejosa, está tranquila. Bueno, ¿y quién? ¿Dónde está la familia? Quiero hablar con la familia. Entonces dicen, no. Ah, ¿no? ¿Tiene familia? Sí. Tiene un marido. ¿Y dónde está el marido? Necesito que esté aquí, vamos a tomar decisiones seguramente respecto a la salud de su esposa y salvo que me diga otra cosa en la persona que lo representa, quiero que esté. No. Al final eso se traduce en que nadie nos quería dar los datos del marido porque el marido había firmado un papelito en la institución donde ponía que permitía que cuidados paliativos la atendiera. Así, ¿no? Como muy genérico, ¿no? Sin especificar qué tipo de atención. Yo ya había consultado a Salud Responde y habíamos preguntado si tenía voluntad de vital anticipada esta paciente, no las tenía. Sabíamos que era una paciente que no tenía capacidad de tomar decisiones por el deterioro neurológico tan avanzado que tenía, tampoco se había hecho una planificación anticipada de las decisiones con ella. Cuando pido los datos de contacto con el marido me dicen que no me lo dan. Contacto con el equipo de atención primaria, consigo el teléfono del representante, en ese caso el marido, y conseguimos que hablas con el marido. Y el marido dice que no quiere que lo toque cuidados paliativos. Y nosotros estamos en la institución, ¿no? Estamos allí plantados con la enfermera y yo allí y tal. Entonces, teníamos muchas opciones, pues decir, bueno, pues un caso urgente, somos sanitarios, hacemos, hágase. El marido no quiere que hagamos nada, vámonos. La dirección del centro, que no lo he puesto porque traía truco, los valores del centro decían que querían que le pusiéramos una sonda nasogástrica, que la paciente no comía y que nosotros, como no íbamos de allí siendo sanitarios, sin ponerle una sonda nasogástrica. Me dijo a mí que vaya médico que va a abandonar a esta paciente sin que coma. Que me lo dijo a mí, vamos, lo cuento aquí porque fue conmigo, no esto, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos en el comité de ética, yo a los resi les digo siempre que a mí el comité de ética me enseña muchísimas cosas, doy mucha guerra, pero mamá aporta a mí el comité de toda la guerra que yo pueda dar, porque me ha ayudado a ser prudente y a pensar y a tomar decisiones en clínica también desde la deliberación, nos sirve para la clínica también, no solo para la toma de decisiones en ética, ¿no? Entonces, una vez que aseguramos que la paciente no tenía necesidad de carácter urgente, yo llamé al marido, el marido no quería, se negó, venga usted a la institución que estoy aquí, no, venga mañana a la consulta y hablamos porque no hace falta hacer cosas urgentes, venga, no, el marido se negó a todo, no quería nada, estaba enfadado con el mundo, yo quise explorar eso, no me dejó, y al final lo que acordé por no abandonar a la paciente fue llamar a su equipo de atención primaria, que sí estaba muy vinculado con el marido, y decirle, si tú detectas alguna necesidad, si crees que podemos ayudar a través de ti, si la paciente sufre, dime yo, ayudamos a la paciente a través de ti, que si tiene un buen vínculo y asesoramos y tomamos decisiones. Pero el procedimiento no viene por el caso, el procedimiento viene porque yo llego al hospital, le voy dando vuelta en el coche al caso y cuando llego al hospital le digo a mis compis, oye, ¿qué habréis hecho? Voy pasando, subo a la planta abajo, voy a lo del domicilio, voy a otro sitio. Oye, mira lo que ha pasado hoy, ¿qué hubierais hecho? Y entonces me encuentro que se hubiera hecho
pues de atender al paciente porque sí, porque ya que hemos ido al Café, vamos millones de veces a las instituciones sociosanitarias a atender pacientes y no siempre hay alguien allí que les represente o les acompañe. Bueno, si la residencia dice que se le ponga una sonda, pues hombre, yo qué sé. Bueno, y si no tiene... Bueno, aquello fue un batiburrillo que yo dije, párate, vamos a poner esto por escrito, vamos a estudiar, vamos a leer, porque algo raro está pasando y somos los de los paliativos, ¿no? Y salió el procedimiento, el protocolo, y bueno, pues al final, ya lo ha comentado la doctora, la toma de decisión en pacientes incapaces, yo no me voy a enrollar con cosas que sabéis, ¿no? El documento de voluntades, la planificación anticipada, y pesqué a una trabajadora social, la situación urgente, ¿no? Pesqué a una trabajadora social de allí y le dije, ayúdame a esto. Porque cuando llegamos a una institución sociosanitaria, a veces los pacientes están porque quieren, y me dijo que cuando los pacientes van voluntariamente se les hace, bueno, pues la guardia de hecho, ¿no? Se les recomienda que firmen un documento mientras que están en plenas capacidades o competencias, donde designen una persona que pueda ayudarle a la toma de decisiones si esa capacidad o esa competencia se ve mermada en el procedimiento, y que eso tiene una validez legal igual que cualquier otra. Que cuando los pacientes son llevados por su familiar y allegados o son trasladados de un centro, muchas veces están ingresados y se van a la institución. Y no nos planteamos qué pasa con ellos a la hora de tomar decisiones, cuando llegan allí, qué pasa con... Pues me dijo que el internamiento involuntario se considera, es un internamiento voluntario de estas personas, está sometido a un control judicial que debería de ser a priori, pero en la mayoría de los casos es a posteriori, ya están allí. La asistencia urgente la hemos comentado durante la mañana. Bueno, pues sería un poco la salvedad o la excepción a la norma, ¿no? De atender urgentemente a un paciente si hay daños para terceros, salud pública o para la integridad física, y después pues, buscar de alguna manera que se tenga el consentimiento de su representante. Esto lo escribimos todo en el procedimiento tal y como lo veis, lo que dio copiar tal y como estaba, y al final, y yo decía, bueno, ¿y si no hay nadie? No hay representante, no tiene voluntades, no tiene planificación, no tiene familia, y si no hay nadie, si no hay nadie, si no hay nadie, cada vez nos encontramos con más esto que no hay nadie, ¿no? Si no se trata de una decisión urgente, tenemos que preguntar a la institución quién ostenta la representación, que ya no va a ser representación, que va a ser la curatela. Bueno, ahora diré qué me pasó con la ley 821, quién guarda al enfermo, y puede ser que la Junta de Andalucía, a través de la dirección del centro, sea quien le represente o quien haga la guardia de esta persona. Por lo tanto, en ese caso sí que la dirección del centro sería quien nos ayudaría a la toma de decisiones, salvando luego la indicación o no indicación de la sonda, que eso está fuera de este procedimiento, que esa era otra, ¿no? Yo lo presentamos en la unidad, me lo llevé al comité, lo conté, y además hice una presentación para los compis del comité de la ley 821, que me la había encontrado, que me di cuenta que mal usaba las palabras, que por fin tenía personas capacidades diferentes, y he puesto un corazón porque el convenio de la ONU dice que la discapacidad no solo depende de cómo nazcas o de lo que adquieras a lo largo de tu vida, sino de lo que hacemos como sociedad. A mí me encantó, me encanta. Me encanta que por alguna vez se plantee que la sociedad a lo mejor no estamos haciendo bien las cosas, y que no se trata, que va más allá de poner, como hablamos esta mañana, una escalera accesible, sino que como sociedad a lo mejor no estamos tratando por igual a personas que tienen diferentes capacidades y que seguramente necesiten más de nuestra atención y de nuestra ayuda, de nuestra colaboración. Le puse un corazón porque me gustó esa definición que hace la Convención de la ONU de Nueva York de lo que es la discapacidad. Y muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. A continuación va a intervenir online María José Peláez, que junto a otros miembros del Comité de Ética Asistencial de Málaga presenta su comunicación sobre mortalidad pediátrica, impacto de los equipos de cuidados paliativos. Buenas, ¿me escucháis? Se te oye muy bajito. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, correcto. Genial. Pues eso, yo soy María José Peláez, miembro del Comité de Ética Asistencial de Málaga. Y bueno, la verdad es que me ha dado mucha pena no poder estar ahí, y el mío un doble agradecimiento. Uno, por haber seleccionado esta comunicación y que nos permitáis que hablemos también de pediatría y ética, y por la otra parte, pues por darme la oportunidad, que pese a estar malita, poder presentarlo desde casa. Así que muchas gracias. Bueno, pues... Uy, para ir ahora.
La muerte de un niño, como os podéis imaginar, es un evento devastador y trágico, y esto es para todos los implicados en su asistencia. Para nosotros, los proveedores de la atención sanitaria, que tenemos que estar en estos momentos tan complejos con el niño y con su familia, para las familias, que están normalmente rotas y devastadas de tanto dolor y tanto sufrimiento, pero sobre todo para los niños, que son los principales protagonistas y los que pagan el precio más alto. En nuestro país, cada año fallecen alrededor de 2.000 niños, niñas y adolescentes. Y de estos 2.000 personas que fallecen en pediatría, el 60% de los fallecimientos se dan por causas previsibles. ¿Qué quiere decir? Que estos niños ya vivían con enfermedades que amenazaban o que limitaban su vida y que de alguna manera le afectaban en su calidad de vida diaria. Y por lo tanto eran pacientes que eran subsidiarios de recibir cuidados paliativos pediátricos y seguimiento por equipos de cuidados paliativos pediátricos. Respecto a la mortalidad, lo que está pasando en nuestro país es que cada vez más personas, y en concreto cada vez más niños, fallecen de forma secundaria al proceso de adecuación de medidas terapéuticas. Y cada vez también hay más niños que son atendidos por estos equipos de cuidados paliativos pediátricos y que fallecen en el domicilio. Sin embargo, la mayoría de las muertes pediátricas ocurren dentro del hospital, ocurren dentro de la UCI, de neonatología o de pediatría, y también muchos de los fallecimientos no ocurren tras procesos de adecuación de medidas terapéuticas, sino después de medidas máximas, después de hacer reanimación cardiopulmonar o después del fallecimiento del paciente, como puede ser la muerte cerebral. Nosotros nos planteamos en nuestro estudio un doble objetivo. Por una parte, analizar la mortalidad pediátrica y neonatal a cargo de un hospital de tercer nivel, y por el otro lado, observar cómo influía en el proceso de fallecimiento que el paciente fuera seguido por un equipo de cuidados paliativos pediátricos. En cuanto a la metodología, realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico. Incluimos a todos los pacientes pediátricos fallecidos en seguimientos por nuestro centro, sin que la edad fuera un criterio de exclusión. Tuvimos un seguimiento durante 5 años, desde el año 2020 al 2024, e hicimos un análisis retrospectivo revisando las historias clínicas de los pacientes. En los resultados nos encontramos 249 pacientes, de los que 139 eran varones. Como antecedentes personales, llama la atención que solo el 10,8% de los pacientes eran previamente sanos y que la mayoría, el 88,4% de los pacientes, eran pacientes crónicos complejos. Si mirábamos un gráfico, cómo se distribuían por edad al fallecimiento, la mayoría de los pacientes, casi el 60%, fallecían con menos de un año. Y de estos pacientes que fallecían con menos de un año, sobre todo fallecían menores de un mes, hasta casi el 70% de los pacientes. En el resto de las edades se distribuían en grupos bastante homogéneos. La mediana de edad al fallecimiento, como la mayoría hemos dicho que eran menores de un mes, la mediana de edad al fallecimiento se nos iba y se nos pendulaba en la curva y teníamos una mediana de 3 días, y por eso si excluíamos a los pacientes prematuros o con patologías relacionadas en el periodo neonatal, calculamos de nuevo la mediana de edad al fallecimiento y nos la encontramos en 3,4 años, con un tiempo de evolución desde que se diagnostica la enfermedad hasta el fallecimiento de 12 meses. La patología subyacente que había, pues, o como os podéis imaginar, sobre todo eran niños que tenían patologías relacionadas con la enfermedad de prematuridad y neonatal, con alteraciones congénitas, pero también con procesos oncológicos y neurológicos. Y el equipo de cuidados paliativos pediátricos realizó seguimiento en 87 pacientes, lo que supuso el 35% de los pacientes. Las causas de fallecimiento en los más pequeñitos, en los menores de un año, pues fallecían por alteraciones que normalmente vienen al nacimiento: hemorragias del recién nacido, hipoxia intrauterina, que es el síndrome hipoxicoisquémico, alteraciones congénitas, alteraciones metabólicas, síndromes polimalformativos, que son al fin y al cabo causas congénitas o genéticas que están presentes al nacimiento. Y sin embargo, aquellos pacientes que fallecían por encima del año, la causa de fallecimiento principal fue la respiratoria, por infecciones respiratorias, también enfermedades neurológicas y procesos oncológicos evolucionados.
En el contexto de la muerte, que era lo que realmente también en este estudio nos importaba mucho, el 67,9% de nuestros pacientes falleció tras hacer una adecuación de medidas terapéuticas, casi a partes iguales la retirada o la no iniciación. Después, 20,1% de los pacientes fallecieron tras RCP sin éxito y otros pacientes fallecieron a pesar de tratamiento máximo, el 7,6%, por estar en muerte encefálica, el 3,6%, o muerte súbita, solo el 0,8%. Y encontramos diferencias estadísticamente significativas que a mayor tiempo de evolución de la enfermedad había más probabilidades de morir en un contexto de adecuación de medidas terapéuticas. Si nos fijábamos en esta adecuación de medidas terapéuticas, también encontramos diferencias significativas en que es más probable la retirada de medidas en el hospital y la no instauración en el domicilio, aunque sabemos que éticamente son conductas completamente iguales. Con respecto a esta adecuación de medidas terapéuticas, también encontramos que era más probable que se hiciera una adecuación de forma anticipada al fallecimiento, y hablamos anticipada cuando estaba previamente al ingreso que le había ocasionado su fallecimiento, y era más probable que esta adecuación de medidas terapéuticas estuviera hecha de forma anticipada cuando el paciente era seguido por equipos de cuidados paliativos pediátricos. Y por otra parte, también encontramos que era más probable que la familia participara en todo este proceso de adecuación de medidas terapéuticas cuando también eran seguidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos, encontrándose las diferencias también estadísticamente significativas. Conflictos con la familia de todos los pacientes en pediatría solo encontramos en 5 casos. En los 5 casos el equipo de cuidados paliativos fue el responsable de liderar la toma de decisiones, y solo 2 de los casos se presentaron al Comité de Ética Asistencial con un reporte positivo de las personas que solicitaron que presentaron estos casos al comité y la respuesta que le dio el comité. Y por último, en cuanto al lugar de fallecimiento, la mayoría de los pacientes fallecieron en el hospital, el 87,6%, sobre todo en la UCI neonatal y en la UCI de pediatría, y 22 pacientes, que supusieron el 8,8%, fallecieron en el domicilio. Todos de ellos fueron seguidos por el equipo de cuidados paliativos pediátricos. Hubo 6 donaciones, 3 de ellas fueron en muerte encefálica, 2 donaciones de tejido y una donación en asistolia. Y como conclusiones, lo que nos encontramos de nuestro estudio es que las decisiones relacionadas con el final de la vida, al fin y al cabo, es algo inherente al ejercicio integral de los pediatras, pero todavía su abordaje pues continúa siendo un reto, que a pesar de la delicada situación a la que se enfrentan las familias, hemos encontrado pocos casos en los que exista un verdadero conflicto con ellas, que en la mayoría de los casos era previsible que se produjera el fallecimiento, ya que tenían una patología de base crónica compleja, donde destacaba sobre todo la prematuridad y la patología neonatal y congénita. Y por último, en nuestro estudio evidenciamos un impacto positivo de la intervención de los equipos de cuidados paliativos pediátricos en la toma de decisiones y en el lugar de fallecimiento, favoreciendo así un enfoque más humanizado y más digno. Pues muchas gracias, María José. Espero que te recuperes pronto. Y nada, vamos ya con la última intervención de esta primera mesa de comunicaciones. Va a presentar ahora María del Mar Martín Moya, que junto a otros miembros del Comité de Ética Asistencial Almería Poniente va a presentar su comunicación sobre atención sanitaria en menores que solicitan anticoncepción en urgencia. Bueno, buenos días. Yo también me sumo a los agradecimientos por haber aceptado el caso y darnos la oportunidad de exponerlo. La verdad que aprendimos mucho y esperamos también aportar a vosotros los conocimientos y a las conclusiones que llevamos a cabo, que aunque yo venga hoy a presentar el caso, sin duda es fruto de un trabajo de deliberación que llevamos todo el equipo del Comité de Ética Asistencial del Poniente. Mi tema es la atención sanitaria en menores que solicitan anticoncepción de urgencia. A propósito de este caso que nos llegó al Comité de Ética Asistencial de Poniente, procedente de un facultativo pediatra del servicio de urgencia, que nos contaba que había atendido a una menor de 13 años y 11 meses que venía acompañada de su amiga para solicitar la píldora poscoital tras haber mantenido relaciones sexuales consentidas con su novio de 15 años y había tenido una rotura del preservativo.
La menor, y así lo explicaba de forma clara la pediatra responsable, se mostró madura durante la entrevista, pero insistía en que no quería que se llamara a sus padres. Se interconsultó al servicio de ginecología de urgencia para valorar la administración de la píldora poscoital, pero se negó a su administración si no se llamaba previamente a los padres, por lo que finalmente la pediatra consensúa con la menor el alta hospitalaria, acuerdan que iba a ir a la farmacia a comprarla y además no se dejó reflejado en la historia clínica por parte de la pediatra por miedo a no poder salvaguardar la intimidad de la menor si posteriormente acudía con sus padres y veía esa consulta en urgencia. Bien, pues la consultante nos preguntaba si habían actuado bien no informando a los padres. Ella, la pediatra y el equipo consideraba que sí se debería de haber dado la pastilla en el hospital, como cualquier otra paciente, dado que tenía más de 13 años y se mostró madura, pero nos preguntaba si eso realmente era correcto y si habían hecho bien en no reflejar en el informe de alta el motivo de consulta. Nosotros cuando llegó el caso, además, vimos oportuno añadir otras 2 preguntas al caso para poder aportar algo más y nuestras preguntas fueron si la menor de 13 años y 11 meses tenía capacidad legal para consentir actos sexuales y si se podría haber realizado alguna otra intervención. En primer lugar, si la menor de 13 años y 11 meses tiene capacidad legal para consentir actos sexuales. Bueno, pues esto nos llevó a revisar el concepto de edad de consentimiento sexual, que como sabéis la edad por debajo de la cual mantener relaciones sexuales con un menor es un hecho delictivo. Y así revisamos la ley orgánica 1/2015, que ya modificaba la ley previa de 1995, donde en esta ley 1/2015 se ascendió por primera vez en nuestro país la edad de consentimiento sexual desde los 13 a los 16 años, tras escuchar las recomendaciones, entre otras, del Comité de Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, con el objetivo de salvaguardar y proteger a los menores de los abusos sexuales. Esta ley establece que la realización de actos de carácter sexual con menores de 16 años deberá considerarse un hecho delictivo, salvo que se den 2 premisas. Y una de ellas es que se trate de relaciones consentidas y muestra una madurez en la menor y de su consentimiento, y que además la persona sea próxima tanto en edad como en el grado de desarrollo o madurez, intentando también preservar, digamos, el desarrollo de la sexualidad en los primeros años de la adolescencia. Por tanto, ante esta pregunta, finalmente, tras el proceso de deliberación, la respuesta fue que en el caso que nos ocupa, ambos menores son próximos en edad y madurez, según se desprende de la historia clínica, por lo que consideramos que tenían capacidad para consentir actos sexuales. En cuanto a las preguntas que digamos son las más importantes y las que la pediatra se mostró con más preocupación, se habían actuado bien no informando a los padres y si se debería haber dado la pastilla en el hospital como otra paciente, dado que tenía más de 13 años y era madura. Ante esto, revisamos de nuevo la legislación vigente y nos tenemos que ir sin duda pues, a la Ley 41/2002, donde aunque establece la edad sanitaria a partir de los 16 años, sí que queda regulada la figura del menor maduro, mayor de 12 años y menor de 16, y también se establece la oportunidad de tener un consentimiento para tomar decisiones, siempre que se cumplan de nuevo 2 premisas, y es que el menor maduro, se valore desde el médico responsable que es maduro para tomar la decisión y que además esa decisión no conlleve riesgos graves para la salud, como ya hemos comentado previamente hoy. Pero claro, el problema principal al que nos enfrentamos los responsables, sobre todo el médico responsable, es si este menor es maduro, y realmente este fue el gran problema de debate y de deliberación que tuvimos en el comité.
Se establece que los requisitos para poder establecer si un menor es maduro son a través de la entrevista clínica, que como hoy hemos visto, pues es el pilar fundamental y el gol estándar para establecer la madurez, la competencia de la persona. Y los requisitos son que valoremos que tiene capacidad para entender la situación, la propia enfermedad, que es capaz de razonar las implicaciones de las diferentes tomas de decisiones en su caso y, por tanto, para poder actuar de forma autónoma. Esta valoración debe de hacerla siempre el médico responsable. Como hemos visto, no otra persona la que tiene que hacerlo, el médico responsable, aunque pueda pedir apoyo o consulta a otros compañeros, y se recomienda que se deje constancia en la historia clínica toda la entrevista y los criterios que hemos considerado en nuestro caso para valorar la madurez del menor. Por tanto, a la respuesta a estas preguntas consideramos oportuno resaltar la importancia de que en ningún caso una menor que acuda a consulta debe dejar de ser atendida y escuchada, porque no venga con sus padres o con un representante, porque eso podría impedir la detección de un abuso sexual, de una conducta de riesgo, el tratamiento de una infección o la prevención de un embarazo. Pero en nuestro caso se trata de una menor de 13 años y 11 meses que, según el médico responsable, mediante la entrevista clínica, estableció la madurez intelectual y emocional de la menor para comprender el alcance de la anticoncepción de urgencia, de las consecuencias que de ello se derivaban, y que además es un tratamiento con una evidencia científica sólida y que no conlleva riesgos graves para la salud, por lo que en principio de entrada, según nuestra legislación y según nuestra resolución, sí podría prestar consentimiento por sí misma en este caso. Y en cuanto a la pregunta de si habían hecho bien en no reflejar en el informe de alta el motivo de consulta, pues fuimos contundentes en que no, y sí estuvimos de acuerdo. Nosotros aconsejamos dejar constancia en la historia clínica de todo, ¿no? Tanto desde el punto de vista legal como ético, de la proximidad de edad de la pareja, de que la menor había demostrado su madurez para dar su consentimiento, de que no existían riesgos graves ni contraindicación médica para la administración de la anticoncepción de urgencia, así como el conjunto de información facilitada a la menor. Entendimos que la intención era no perjudicar al menor, pero no considerábamos que era la manera adecuada de salvaguardar esa intimidad. El no reflejar la actuación sanitaria puede dejar tanto al menor como al sanitario, como ya sabemos, indefensos en caso de una reclamación o simplemente el testimonio de su paso por nuestro centro sanitario. Y ya para terminar, si se podría haber realizado alguna otra intervención, creemos que sí. No se recoge en la descripción del caso si se indagó sobre la posibilidad de contagio de enfermedad de transmisión sexual, así como nos pareció oportuno este caso para poder realizar un consejo contraceptivo y sensibilizar a la menor sobre las prácticas sexuales seguras. Y tengo que decir que a raíz de este caso pusimos en marcha una hoja informativa para poder tenerla a mano en los servicios de urgencia, porque muchas veces es verdad que este caso se nos presenta a las 3 de la mañana y creemos que puede ser oportuno, puede ser beneficioso, y desde el Comité de Ética estamos trabajando ese documento pues para poder tenerlo en un servicio de urgencia, en el centro de salud, y poder hacer de forma resumida pues cómo poder facilitar esta atención a los menores en materia de anticoncepción. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por ajustaros a tiempo. No he tenido que hacer nada, así que estupendo, y hemos recuperado además un poco de tiempo.